Hola, buenos días. Estamos otro mes aquí. Bien, y en este mes vamos a realizar una aplicación hecha con Java 3D que consistirá en lo siguiente. Hemos diseñado un lago de color azul y unos patos que nadan sobre el lago con unos movimientos circulares. Ahí está. De acuerdo. Las herramientas que vamos a utilizar serán NetBeans, la versión 5.0, con el estándar Itition incluido, la versión también 5.0, y hemos descargado Java 3D, la versión 1.3. Todo esto lo puedes descargar en java.sam.com. Bien, el primer paso, que es el más complicado, será crear la base, un proyecto base que visualizará un cuadrado normal y corriente, un color cube. Eso es, por lo cual tenemos que crear un proyecto y poner el código necesario para visualizar ese cuadrado. Bien, nos ha creado una clase main, que es el arranque de la aplicación. Vamos a refactorizar. Refactorizar es hacer un cambio de manera que no quede afectado el código final, el resultado final. Nosotros refactorizamos, hacemos un cambio de nombre de main a patos, y en todos los sitios donde antes ponía main o hacía referencia a la clase main, queda cambiado por el nombre patos. Bien, patos será un applet que nosotros podremos visualizarlo en una página web o podremos ejecutarlo desde un main, y vamos a reimplementar el método init. Init se ejecuta cuando se inicia el applet. Entonces hacemos el layout para que quede centrado en el centro y leemos una instancia de configuración gráfica. SimpleUniverse es una clase de Java 3D que sirve para, o tiene los métodos que nos ayudan a crear ese universo en 3D. Bien, creamos una instancia Canvas utilizando la configuración gráfica que nos ha dado el SimpleUniverse. Canvas es como un componente más, como un text field o como un botón, de manera que nosotros lo podemos añadir, incluso lo podemos mover por la ventana. Sin embargo, como lo hemos hecho border layout y lo vamos a poner centrado, quedará tan grande como sea la ventana donde nosotros lo pongamos. Bien, a continuación vamos a crear una clase SimpleUniverse y vamos a añadirle en el parámetro el canvas, de manera que todo lo que en ese SimpleUniverse se configure se visualizará en el canvas. Vamos a configurarlo para que sea una vista nominal y vamos a añadir un branch graph. Un branch graph es la base de nuestra animación. Ahí es donde empieza lo interesante, es decir, este código se suele utilizar en la mayoría de las aplicaciones Java 3D. Es hacer copia-pega y ya está. Sin embargo, la escena es la que tenemos que configurar. Entonces vamos a hacer un método crear escena que de momento devuelva un color cube. Un color cube es un cuadrado donde cada lado es un cubo, donde cada lado es de un color diferente. Para crear animaciones más entretenidas o más complejas, menos complejas, la única diferencia es cambiar el branch group que devuelve este método. Es por ello que el método init será siempre igual. Bien, creamos una instancia breadcrumb y para añadir un color cube, una figura geométrica a un branch group, utilizaremos altShift. Tenéis que pensar que crear una escena con Java 3D es pensar en forma de árbol, es decir, yo a un elemento, por ejemplo un branch group, le puedo añadir todos los elementos que yo quiera, esferas, cubos, etc. Bien, para ejecutar el applet en el main vamos a crear un mainFrame. Esta es otra clase que es de Java 3D, donde nosotros pasamos el applet que nosotros queremos visualizar y se visualiza el applet pero en un frame.
Lo ejecutamos. Eso es. Ahora tarda un poquito y veis el cubo que yo he añadido al Advanced Group. Bien, hemos dicho que hay que pensar en forma de árbol, es decir, si a un Advanced Group le añadimos un Color Cube, quedaría esta forma. Si metemos un nodo intermedio, un Transfer Group modificado por una matriz de rotación, quedaría esta forma. Y si metemos dos Transfer Group con diferentes rotaciones en diferentes ejes, quedaría de esta forma. Eso es. Pues vamos a ello. Vamos a crear una clase que se llama figuras y vamos a poner dentro todos los objetos, todo el generador de objetos, sería como una especie de factoría, y posibles matrices de transformación, rotación, etc. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un método que devuelva un transform 3D. Un transform 3D es una matriz algebraica que nosotros la configuraremos de diferentes formas, con diferentes posibilidades. Un vector de desplazamiento en el eje X, Y y Z, escalado y rotación en los tres ejes, en el eje Z, Y y X. Tenéis que saber un poquito de álgebra, es decir, si vosotros tenéis dos matrices y las multiplicáis, queda una matriz resultante, de manera que lleva la combinación de las dos matrices multiplicadas. Es decir, si yo roto y escalo y las multiplico, quedan las dos transformaciones aplicadas. Bien, vamos a ir por orden. Primero vamos a aplicar el escalado, es decir, si hay un escalado, si nos han enviado un parámetro, aplicamos la escala a taux y este escalado se lo multiplicamos a t. T inicialmente tiene la matriz de identidad, es decir, una matriz que no tiene ninguna transformación. En función de los parámetros que nosotros enviemos, nosotros configuraremos la matriz T de una forma u otra. Veis que yo voy multiplicando diferentes matrices a T y esta irá recogiendo el resultado final, es decir, escalado, traslación y rotación en los tres ejes. Eso es. Finalmente devolveremos T. De acuerdo, esto parece un poco complicado si no sabes álgebra, me puede sonar un poco a chino. Bien, vamos ahora con el Transfer Group. El Transfer Group son los nodos que se añaden dentro del árbol y estos Transfer Group se pueden configurar con una matriz de transformación. Eso es, pasamos los mismos parámetros que los del Transform 3D, pero en este caso devolveremos, en vez de un Transform 3D, un Transfer Group, de manera que nosotros no tenemos que estar generando el Transfer Group dentro del código, llamamos a este método y ya está. ¿Veis? Y pasamos los mismos parámetros. Vale, correcto. Bien, ahora a continuación vamos a hacer la apariencia, un método que nos devuelve una apariencia. Una apariencia es cómo se visualizan las figuras. Por ejemplo, puede ser una textura o un material. Una textura sería una imagen plasmada o renderizada sobre una esfera, un cubo, etc. Un material serían tres colores, rojo, verde y azul. Eso es. Entonces, vamos a crear la apariencia, que será la instancia que nosotros devolveremos. Correcto. Vamos a crear el material. Y este material lo vamos a configurar con diferentes colores. Es decir, primero aplicaremos el color de ambiente, que es el color que, con el que se ve cuando se le emite una luz ambiental. El color de difusión, que es el color que emite cuando se le enfoca con una luz direccional. Y el color especular. El color especular es un color que se ilumina solamente cuando se coincide el ángulo del foco con la persona que está visualizando, de manera que si ponemos 1, 1, 1 tendrá como un efecto metálico, como que te deslumbra la luz. Eso es, aplicamos ese material a la apariencia y devolvemos la apariencia. Bien, aquí me da un fallo, esto hay que importar. Para importar, fijaros que yo doy a control espacio de intro y automáticamente NetBeans me está importando todos los elementos. Eso es.
Bien, ya tenemos las apariencias, tenemos las matrices de transformación. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar una figura, por ejemplo el suelo. Vamos a hacer una función getCésped, de manera que nosotros crearemos un transfer group utilizando la función que hemos creado anteriormente. El suelo vamos a hacerla con un box, pero que lo bajaremos un poquito. Entonces creamos un vector 3D donde los ejes X y Z se quedan igual que están, no se desplazan, pero el eje Y se desplaza hacia abajo 0,75. No hay escalado y no hay rotación. Ahora a ese transfer group vamos a añadir una caja. Una caja que será muy grande en el eje X, finita en el eje Y, es decir, tiene poca altura, y muy grande en el eje Z. Y con una apariencia que será el color que va a tener el suelo. Vamos a ponerlo de color verde. Verde un poquito oscuro, 0,6. Y devolvemos esta matriz. Ahora vamos a patos y donde nosotros estábamos añadiendo un color cube, lo que vamos a hacer es añadir el césped. Para hacer esto llamaremos a la función getCésped. Ahí está. Y vamos a ejecutarlo para que veáis qué es lo que pasa. Tenéis que tener en cuenta que los materiales, las apariencias que llevan materiales, es necesario que haya una luz que le ilumine, por lo cual veis que se queda de color negro. Vale, pues ahora a continuación lo que vamos a hacer es crear una luz que enfoque la escena. De momento la luz que vamos a crear será una luz ambiental. Una luz ambiental es una luz que se difunde por toda la escena de forma uniforme. Entonces las figuras, independientemente del ángulo que tienen la misma tonalidad de color. Bien, creamos un transfer group y un ambient light. Bien, tenéis que poner el color de la luz, es decir, en el parámetro me indicáis creáis una instancia de color 3F y vamos a hacerlo de color grisáceo, es decir, a media luz. La luz ambiental será en el medio. Bien, en la zona de influencia es para posibles juegos que tienen muchos sprites, pues para que los elementos que estén lejanos no queden afectados por esta luz. De esa manera se gana velocidad en el tiempo de computación del ordenador. Y esta luz se añade al transfer group. Eso es, devolvemos el transfer group. Y además de añadir el césped, tendremos que añadir la luz. De esa manera, esa luz enfocará el césped y el césped se iluminará. De momento hemos aplicado solo una luz ambiental. Más adelante veremos cómo enfocar una luz direccional. Bueno, veis, está funcionando correctamente y con esto ya habríamos aplicado el césped. De acuerdo, ahora a continuación vamos a diseñar el pato. El pato será una composición, un árbol compuesto por muchas figuras simples rotadas y desplazadas, por lo cual esto va a ser un poquito complejo. Bien, nosotros podremos configurar el grado de gris que el pato tiene, como un parámetro float que valdrá entre 0 y 1. Bien, creamos un transform 3D que quiero que en tiempo de ejecución se pueda modificar para que los patos den vueltas. Eso es. Entonces es necesario aplicar el set capability indicando que quiero que en tiempo de ejecución se modifique. Para poner la cabeza a este transfer group le voy a añadir una esfera. Una esfera de un tamaño de radio 0,2 y con una apariencia que tendrá que será de color gris, que será del mismo tono de gris que a nosotros nos han pasado como parámetro. Eso es. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a crear el cuerpo. El cuerpo será también una esfera, pero una esfera diferente. Una esfera que esté desplazada y escalada. Estará más abajo, más a la izquierda y en el eje X vamos a hacer que sea más grande para que sea el cuerpo alargado. Eso es
menos 0,2 para que se vaya a la izquierda, menos 0,3 para que se vaya abajo y 0 para que se vaya, para que se quede, vamos, ni más adelante ni más atrás en el eje Z. Y fijaros que la escala en el eje X lo multiplico por 1,5. De esta manera hacemos que el cuerpo sea más alargado. Muy bien. Ahora sobre esta matriz le añadimos la esfera. Una esfera que tendrá 0,2 por ejemplo. 0,2 teniendo en cuenta que en el eje X se multiplica por 1,5, por lo cual es 0,3. Y una apariencia que tendrá el mismo grado de gris que la cabeza. Este transfer group se añade al anterior transfer group, por lo cual esta esfera queda afectada por las dos matrices que haya, los transfer group que haya por encima de él. Eso es. Bien, vamos a hacer ahora el pico. El pico será un cono. Eso es. Y lo que vamos a hacer es desplazarlo hacia la izquierda, hacia la derecha y rotarlo. Cuando ponéis un cono por defecto, queda apuntando hacia arriba. Como quiero que apunte hacia la derecha, lo que hago es rotarlo sobre el eje, utilizando el eje Z. Bien, vamos a poner aquí asterisco. Muy bien, pues ya hemos puesto el pico. Esto, la verdad es que es más bien, más que aprendérselo de memoria, es ir probando hasta que coinciden los elementos. Es decir, pones un cubo, lo rotas a ver cómo queda, pruebas. Es la mejor forma de diseñar las cosas. Es a base de prueba y fallo, vamos. Y ahora a continuación vamos a poner los ojos. Los ojos van a ser esferas. Eso es. Y las desplazaremos. La esfera no hace falta rotarla, ya que aunque se rote, queda igual. Bien, y serán esferas pues más pequeñitas de radio y con otro color, por ejemplo un color azul. Ahí está. Eso será un ojo y ahora vamos a añadir el otro ojo, que es lo mismo pero en el eje Z hacia la otra dirección. Y ya tendríamos el pato diseñado. Devolvemos la matriz que ha quedado. Fijaros que hay una matriz TG y luego hemos ido creando, utilizando en la variable auxiliar, diferentes transfer group, de manera que ha quedado en forma de un transfer group descendiente de muchos transfer group, de manera que si yo modifico el transfer 3D del primer transfer group, todos los que hay por debajo, todas las figuras quedan afectadas. Si yo muevo el pato, se mueve todo el pato a la vez, es decir, se mueven los ojos, se mueve el pico, el cuerpo, etc. Bien, vamos a crear un pato para ver cómo queda y lo vamos a ejecutar. Ahí está. Y ahí podéis ver el pato cómo ha quedado. Muy bien, como podéis ver, el grado de gris tanto en la cabeza como en el cuerpo es el mismo y no queda 3D, parece más bien 2D. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una luz direccional, bueno, en este caso un point light. Un point light es un punto de luz que va en todas las direcciones. También podríais haber aplicado un directional light, que va solamente en una dirección. Bien, tenéis que indicar el grado de color, tenéis que indicar la posición y tenéis que indicar el grado de atenuación de esa luz en los tres ejes. Vale. El grado de atenuación pues influye en a cuánta distancia quieres iluminar un objeto de otro. También es necesario aplicar en qué entorno se está moviendo esa luz, los límites donde esa luz deja de funcionar. Muy bien, y ya tenemos la luz hecha, pues vamos a
añadir al transfer group que devolvemos. Ahora, si lo ejecutamos, podréis ver que el pato queda iluminada por la luz. Eso es. Por lo cual tiene un efecto más 3D. Muy bien, ahora a continuación vamos a poner agua. El agua es igual que el césped, pero en vez de color verde lo haremos de color azul. Lo hacemos un poquito más arriba, lo hacemos un poco más pequeño en los ejes X y Z y cambiamos el color. Bien, ahora a continuación lo mismo, tendremos que añadir al Advanced Group. Eso es, lo ejecutamos y ahora a continuación aparecerá el suelo y por encima la parte azul que será el agua. Ahí está. Este paso veis que ha sido muy fácil, es igual que el césped pero con azul. Bien, ahora a continuación vamos a cambiar el color de fondo para que vaya a juego con el agua y vamos a crear una función que devuelva un background. El background es un color que se visualiza en el fondo. Nosotros en el constructor podemos indicar el grado de rojo, de verde y de azul que nosotros queremos que se visualice en el fondo. Esta combinación 0,4, 0,7 y 1 es el color azul claro. Y al igual que las luces, tenemos que aplicar en qué entorno nosotros podremos ver ese fondo. Eso es. Y devolvemos el background. Ahora a continuación lo añadimos al Advanced Group general y ya estaría. Lo ejecutamos y ahí podéis ver el color de fondo que está a juego con el agua. Bien, ahora a continuación vamos a crear muchos patos y los vamos a poner dentro del agua. Para hacer esto vamos a crear una constante que llamaremos patos, donde indicaremos el número de patos que va a haber en el agua. En este caso serán 50. Bien, a continuación vamos a crear unos vectores X y Z donde dentro almacenaremos las coordenadas de los patos. Además vamos a generar un vector indicando la dirección de los que llevan los patos, hacia dónde están mirando. Y por último vamos a guardar todos los transfer group de cada pato para que yo los pueda modificar en tiempo de ejecución. Hay que tener en cuenta que estos transfer group tienen el set capability para que yo pueda modificar su transfer 3D interno. Bien, al momento de crear la escena, en vez de añadir un pato, lo que tengo que hacer es añadir tantos patos como elementos tiene la constante, es decir, hasta 50 patos. Bien, ahora a continuación creamos los patos con un color al azar y los introducimos dentro de TGPatos. Muy bien, ahora vamos a crear un método que inicialice las posiciones X, Z y las direcciones. Para hacer esto recorremos los vectores con un for, eso es, y rellenamos los vectores X, Z con un valor entre -1 y 1, es decir, multiplicar por 2 el valor aleatorio y restando 1. Y la dirección será un valor al azar entre 0 y pi. Muy bien, por último vamos a crear el método que se encargue de posicionar los patos. Es decir, nosotros si modificamos X, Z o dirección, los patos no se mueven cuando nosotros modificamos el transfer 3D que llevan los transfer group. Entonces vamos a crear un transfer 3D auxiliar. Bien, este transfer 3D lo vamos a generar utilizando la función que habíamos creado antes, indicando el desplazamiento, que el desplazamiento será la posición X de altura -1,1 y la posición Z. El escalado vamos a dejarlo tal y como está,
Bueno, vamos a hacerlo más pequeño el pato. Eso es, a la mitad de pequeño. Y la rotación. La rotación, los patos rotan respecto al eje Y. Eso es, teniendo en cuenta la dirección. Y ya tendríamos nuestro transform 3D, la matriz de desplazamiento de los patos. Finalmente, utilizando el método setTransform, modifico cada transform group que hay en el vector. Acordaros que he puesto el setCapability, ¿veis? Entonces puedo utilizar el setTransform. Y ahora tenemos que llamar a inicializar o invocar a inicializar y a posicionar, es decir, que rellene los X, Z y direcciones y luego al posicionar que modifique los transform group. Y de esa manera se mueven los patos, se posicionan donde las coordenadas X, Z y Y lo hemos indicado. Lo ejecutamos y vamos a ver si sale. Ahí está, veis, ahí tenemos los patos dentro del agua. De acuerdo, ahora a continuación vamos a hacer que se puedan mover los patos aleatoriamente. Para hacer esto vamos a hacer un hilo, por lo cual vamos a implementar el interface runable y vamos a implementar el método run. El método run es el método que se ejecuta concurrentemente mientras la aplicación se está ejecutando en otro hilo. Bien, lo que haremos es hacer un retardo, por lo cual hacemos un try catch y dentro pondremos un sleep pues de 100 milisegundos, por ejemplo, y lo que haremos es llamar a posicionar para que se posicionen los patos y llamaremos a mover. Mover será un método que lo que hará es modificar las coordenadas de los patos, modificará las coordenadas X, Z y dirección de los patos. Eso es. Lo copiamos para acordarnos de los nombres. Y lo que vamos a hacer es recorrer todos los patos. Ahí está. Y vamos a modificar primero la X. Bien, X de n. La X irá según el coseno. Esto hay que sacar un poco de trigonometría. A partir de un ángulo sacamos su coseno y lo multiplicamos por la velocidad a la cual irá el pato. Hay que tener cuidado porque el pato se puede salir del lago. Entonces debemos controlar los límites. Los límites es un valor que indica cuánto de el valor máximo que puede alcanzar un pato. En ese caso, en el caso de que llegue al valor máximo, al límite, lo que haremos es girar el pato para que vaya en otra dirección. Bien, entonces si se sale por el límite de la izquierda, lo que haremos es rectificar la X, es decir, X de n. Aquí, bien, vamos a rectificarlo en las dos direcciones, tanto si se va por la izquierda como si se va por la derecha. Bien, y vamos a ello. X de n es igual a el límite por la izquierda, menos el límite. Y la dirección la incrementaremos pi cuartos. Ahí está. Lo mismo con el otro. En caso de que se intente ir por la derecha, lo que haremos es copiar, modificar la X. Ahí está. Y rotaremos el pato en la misma dirección. De esa forma, todos los patos irán rotando haciendo la misma vuelta, siguiendo las mismas direcciones. Bien, con la coordenada Z vamos a poner menos el seno. Ponemos menos porque las direcciones van hacia el fondo, es negativo. Perdón, hacia el fondo es positivo. Bien. Y por último, para que el pato vaya haciendo parezca que está nadando, vamos a modificar la dirección aleatoriamente entre un valor menos 2 y más, o sea, menos 0,2 y más 0,2.
Y con esto ya estaría. Ahora lo único que nos falta, a ver, ha quedado un fallo. Vamos a ver dónde está el fallo. Bien, he puesto aquí una llave, de más y aquí hay otra llave de más. Eso es, ahora. Y ahora lo único que nos faltaría es iniciar el hilo, arrancarlo. Entonces, para hacer esto, en el método init, creamos un hilo. Eso es. Y vamos a indicar la clase que tiene el método run, es decir, this. This es la propia clase. Eso es. Vamos a poner el hilo como variable global. Ahí está. Y con esto ya estaría. Lo ejecutamos. Y ahora veremos cómo los patos van nadando, dando círculos, y siempre cuando llegan a un límite giran siempre hacia la misma dirección. ¿Veis? Ahí está. Muy bien. ¿Veis? Bueno, pues con esto ya tendríamos los patos rotando constantemente. Como habéis visto que va un poquito lento, vamos a cambiar a poner menos patos, ¿vale? Cambiando esta constante, y ahora veréis que va un poco más rápido. Eso es. Esto depende de los programas que estéis utilizando y la velocidad del ordenador que tengáis. Muy bien, y ahora ya para acabar vamos a hacer que los patos sean de diferentes colores. Entonces nos vamos a figuras, y donde antes indicábamos que iba a ser gris, ahora vamos a indicar que podemos configurar el rojo, el verde y el azul. De manera que estos parámetros serán los que vayan en la apariencia del pato. Ahí está. Y ahora nos vamos a patos, y lo que haremos es mandar, en vez de un valor aleatorio, mandaremos 3 valores aleatorios. Cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul. Lo dividimos entre 2 para que dé un valor entre 0,5 y le sumamos 0,5. De esta forma quitamos los colores oscuros, es decir, los patos serán todos colores claros. Son valores que van entre 0,5 y 1. Luego hay un fallo. A ver, ¿qué fallo? Ah, vale. Al sumarle 0,5 era entendido que era de tipo doble. Entonces, para indicarle que es de tipo float, vamos a poner la F. Ya que los parámetros que pasamos tienen que ser de tipo doble. Y con esto veis que ya lo tendríamos. Pues ya tenemos nuestro lago con los patos, y con esto habríamos acabado. De acuerdo. Y por último, para mejorar futuros vídeos, pues recordaros que estamos haciendo una encuesta. Tenéis que enviar un correo a encuestavideos@gmail.com indicando el título del vídeo que habéis visto, qué es lo que más os ha gustado y qué es lo que menos os ha gustado, y qué temas os gustaría tratar en un futuro. Bien, y también comentaros que a partir de este mes los vídeos son licencia Creative Commons, para que vosotros lo podáis compartir, lo podáis publicar en vuestra web o hagáis lo que queráis con él. Pues con esto me despido, y que hasta el próximo mes. Hasta luego.